Está con nosotros nuestro primer invitado, Jorge Acaiturri, asambleísta electo por el PSC. Asambleísta, buenos días. ¿Cuál es el alcance del acuerdo del PSC con las bancadas RC y el partido oficialista? Pamela, Juan Javier, ¿cómo estás, Alfonso? Un saludo cordial para todos. Jorge. A ver, primero, yo no hablo de acuerdos. Yo hablo de diálogos y conversaciones puntuales para darle gobernabilidad al país. ¿Cuál es la dimensión de esos diálogos? Sencillo. Primero fue la conformación de la Asamblea Nacional, estructurarla. ¿Por qué? Porque si no se estructura la Asamblea no hay gobernabilidad. Es así de sencillo. Y después darle vialidad a los proyectos de ley urgentes en materia económica y de seguridad que envíe el presidente de la República para que pueda aplicar su plan de gobierno. Hasta ahí el diálogo y las conversaciones, que creo que es positivo. Por primera vez ha habido un gran diálogo que demuestra tolerancia y desprendimiento en las distintas bancadas, que le permita la gobernabilidad a la nación para que se puedan tomar aquellas decisiones que son importantes ante la gravísima crisis económica, política y social que vive el país. Ahora, asambleísta Acaiturri, ¿cuáles son las prioridades que hay en la agenda de la bancada legislativa del PSC? ¿En qué temas van a concentrar sus mejores esfuerzos? Mire, yo creo que hay ejes y hay que trabajar con sentido de urgencia y de patria. El primero, sin lugar a dudas, es endurecer las leyes en materia de seguridad, después fortalecer la reactivación económica con incentivos tributarios para que más empresas nacionales e internacionales decidan invertir en el Ecuador, se dinamice el empleo, el ingreso, el consumo y la recaudación, y por supuesto también impulsar el crédito. Eso es parte de la agenda que nosotros tenemos. Después, también recuperar los servicios públicos destrozados en los últimos años, construir políticas públicas para el cuidado del medio ambiente y la lucha por el derecho que tienen los GATS a tener sus recursos a tiempo y en cantidades suficientes, así como que el IES nunca más sea la caja chica del gobierno y se genere el déficit actuarial que el día de hoy vive la institución y que pone en riesgo tanto las jubilaciones como los servicios que presta esta institución. A propósito, son 25.000 millones de dólares que le está debiendo el gobierno por diferentes rubros al IES. Ya en su momento vamos a comentar eso. Pero Jorge, primero, buenos días, bienvenido. Gracias, Alfonso, un placer. Igualmente, mañana es un día importante para la Asamblea. Mañana se va a posesionar, en teoría, al señor Contralor General de la Nación, producto de haber ganado el concurso de méritos y oposición organizado por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, concretamente el señor Hernán Mauricio Torres, ganó el concurso. Las personas que ganan los concursos tienen que ser posesionados. Le guste a quien le guste, le disguste a quien sea. Por eso hay un concurso y por eso se gana el concurso. Es como que en materia deportiva alguien gana un campeonato porque no le gusta a alguien, le quiten la copa. No, acá igual. Aquí este señor ha ganado el concurso, debe de ser posicionado como Contralor General de la Nación. Sin embargo, Jorge, por ahí se ha corrido el rumor de que el bloque de Revolución Ciudadana estaría en desacuerdo y que pretenderían algo. Entonces, la pregunta concreta es, mañana va porque va la posesión, ahí no se necesitan ni votos ni nada, simple y llanamente la función de la Asamblea es posesionar, tomar juramento y punto. Pero ¿cómo podría impedirlo, por ejemplo, Revolución Ciudadana? ¿Qué tendrían que hacer para impedirlo? ¿Y cuál sería la reacción de la Asamblea, de la cúpula dirigencial de la Asamblea? Háblese CAL, presidente, vicepresidente, etcétera. Le voy a hablar con la frontalidad, por favor, que me caracteriza. Impedirlo, desde mi punto de vista, no se puede. Y se lo voy a decir porque usted ya lo ha repetido. El señor ha ganado un concurso de oposición y mérito. Si bien es cierto, pueden aplicar argucias legales para impedir el nombramiento, mañana nosotros vamos a poner en el orden del día, porque parte del rol de los asambleístas es cumplir y hacer cumplir la ley. Y el señor ha ganado un concurso de oposición y méritos que lo faculta para ser posesionado. Mañana no hay votos, nada. Simplemente la posesión para que el señor pueda comenzar a ejercer sus funciones. Eso es lo que nosotros solo creemos. Se requiere quórum. Así es. Nada y más. Con la ley en la mano, por eso lo hemos puesto como punto 1 del pleno del día de mañana. Pero ¿cómo lo pueden impedir si que quisieran hacerlo? O sea, ¿qué argucia podría darse ahí para impedirlo? Quizás con alguna argucia legal puedan intentar impedirlo. Sin embargo, la postura que nosotros tenemos es que el día de mañana el Contralor tiene que posesionarse. Punto. Así de sencillo y claro.
Jorge, buenos ¿Cómo días. está, abogada? Un placer. A ver, yo creo que aquí hay un tema también a propósito de la conformación del CAL, que estábamos hablando de los Sí. bastidores. Si le puede comentar a la audiencia lo importante que es la conformación del CAL dentro del marco de funciones de la Asamblea y principalmente en el envío de estos proyectos de ley económica urgente. Encantado. Porque efectivamente aquí tenemos ya un primer tropiezo respecto a los tiempos si es que el CAL no termina de conformarse. Encantado. A ver, el CAL es el máximo órgano de administración en la Asamblea. Por ahí pasan todas las leyes que después van al Pleno y también administra el funcionamiento de la Asamblea. Entonces, que no se conforme el CAL a la larga generaría un problema en el funcionamiento de la misma. Sin embargo, eso se tiene que dar en el Pleno el día de mañana, en donde Construye tendrá que presentar un nombre nuevo para que se someta a la votación en el Pleno. Si obtiene la mayoría, entonces ya se conformaría el CAL de forma completa con su tercera vocalía. Si no, hay que ver, porque esto no se ha revisado, como usted dice, todavía no se ha reunido, si otro movimiento, en este caso pudiera ser Gente Buena, que está separada, pudo sumar 2 asambleístas más, que eran lo que le faltaba para conformar bancada. Ahí entonces, si Construye de entrada no obtiene los votos, que son 70 para tener la mayoría que le permita nombrar a su vocal, en el CAL se le haría el paso a Gente Buena para ver si ellos pueden lograr el voto favorable de la Asamblea Nacional y tener ese representante en el CAL. Pero solamente una cosa, Pamelita. Este enredo sí no deja de preocuparme, porque, y en esto tú me puedes ayudar también, Pamela, la ley orgánica de la función legislativa es clara, es norma de ley, no norma de constitución, entiendo, lo de los integrantes del CAL, pues la ley habla de que son los bloques más, digamos, numerosos, los que constituyen bloques y además que tienen un mayor número, los que tienen el derecho a estar en el CAL. En orden secuencial también de mayoría, o sea, Revolución Ciudadana tiene su candidato, su miembro del CAL, lo tiene el partido de gobierno, lo tiene el Partido Social Cristiano, y le correspondería tener a Construye. O sea, dicho de otra manera, le gusta o no le gusta al Pleno, debería de ser así. No, en tanto y cuanto obtenga la mayoría. Eso es clarísimo en la ley. El Pleno por ejemplo, tiene que votar. Por ejemplo, si hubiesen querido impedir que Revolución Ciudadana, digo, un ejemplo, lo pudieron haber hecho, y yo creo que no debería ser así. Pero bueno. No, a ver, hasta que encuentren un nombre que permita tener el voto favorable con 70. Tienen la prioridad, pero no la seguridad. Tienen la prioridad, pero no la seguridad. Sí, así efectivamente, tienen que ser votados, son propuestos, y creo que aquí el problema es que entre los mismos miembros de la bancada todavía no se ponen de acuerdo para ver a quién nomina. Yo creo que entre Construye y Gente Buena deberían aperturar el diálogo para ver cómo le encuentran una solución al problema que tienen, ¿no? Porque a la larga el pueblo votó por ellos en una sola lista. Y a propósito de la agenda legislativa y de los proyectos de ley económicos en los que el presidente ha referido que va a poner su atención en este que primer todavía periodo. No los ha presentado, ¿no? Exacto, y justo a eso iba. ¿Ha existido algún acercamiento? ¿Han conversado sobre cuáles son los temas que se van a abordar? Y esto lo digo porque en términos ya de trabajo práctico de la Asamblea, tener un proyecto económico urgente es una gran carga, más cuando uno está en la comisión que va a sustanciarlo, es decir, que va a tramitarlo. Pero si se llega a dar el estado de excepción, posiblemente viene otro decreto. Son 2. Efectivamente. Pueden presentar 2 cada 30 días. Si, efectivamente. Si el presidente declara el estado de excepción. Efectivamente. Entonces, la pregunta es, ¿existen ya algún acercamiento? ¿Existen ya conversaciones? ¿Ya saben cuáles son los temas? Un poco para ir en la marcha también con conocimiento. Por lo que el presidente mismo ha manifestado, se conoce que el primer decreto urgente en materia económica tiene que ver con incentivos tributarios. Ahora, el contenido todavía no se lo conoce porque todavía no ha llegado a la Asamblea Nacional. Estamos a la espera de eso y que por supuesto se lo derive a la comisión pertinente. Ahora, de los proyectos de ley que fueron presentados, no hablemos de los que van a presentar ustedes como asambleístas, los que recién están llegando. Seguramente van con ideas, todo legislador, a mí me tocó en mi momento también serlo, yo llegué con la idea de la ley del deporte, se hizo la ley del deporte, otras más, claro, pero todo legislador llega con ideas, quiero hacer esta ley o quiero impulsar esta ley, pero también hay que revisar otras y sobre todo hay proyectos que ya fueron presentados, que ya pasaron un primer debate, que están listos para un segundo debate,
De eso que ya está en la Asamblea, ¿han hecho una especie de checklist de lo más prioritario? Pocho. ¿Y cuáles serían esos proyectos? Con sentido de urgencia y las necesidades que tiene la nación, lo estamos haciendo para revisarlos. En muchos, incluso hay duplicidad de contenido. Eso vamos a buscar la forma de unificarlo y después, por supuesto, ordenarlos en base a la urgencia que tiene la nación. Por ejemplo, el día de mañana se van a tratar dos: la Ley Orgánica de Prevención de Riesgos y Desastres ante la inminente llegada del fenómeno del Niño, que te permite un marco jurídico para planificar y designar de mejor forma los recursos, y la Ley de Equidad Salarial, incluso con herramientas ante el órgano pertinente para denunciar y sancionar a aquellos que no estén cumpliendo eso. Entonces, eso se va a tratar el día de mañana, ya en la sesión que tendremos. Son cosas que estaban pendientes y que creemos que hay que tratarlas con sentido de urgencia para el beneficio de la nación. Pero son aproximadamente, me puedo equivocar por poquito, pero son aproximadamente 588 temas que quedan represados y que, por supuesto, hay que revisarlos, filtrarlos, si tienen duplicidad de contenido, ya unificarlos, si existe una ley similar, simplemente archivarlos y después ordenarlos en el sentido de urgencia para atender las necesidades que tiene el país el día de hoy. Asambleísta Acaiturri, el presidente ¿Cómo estás, Javier? Un placer. Piensa convocar un plebiscito. Sí. ¿La Alianza va a apoyar esta consulta popular? Hay que conocer el contenido. A ver, esas no son cosas que se han conversado en los diálogos. Uno, para apoyar algo, primero tiene que saber cuál es el contenido, y en base a los postulados y a lo que se ha comprometido con el pueblo ecuatoriano. Si existen coincidencias, por supuesto que sí. Si existen discrepancias, que son válidas en una sociedad democrática, siempre presentar una alternativa con argumentos que permita una solución a los problemas que tiene la nación. Esa es la postura respetuosa, tolerante, pero también con argumentos y firmes que tiene el Partido Social Cristiano. La agenda de su bancada es más legislativa que fiscalizadora, pero no es tan de más pedirle cuentas al exministro del Interior, Zapata. Perdón, no solo a Zapata, sino que también nosotros vamos a apoyar el pedido de juicio político que ha presentado la bancada de ADN contra el exministro de Energía, el señor Santos Albite, ya que creemos que la gravísima situación en materia energética que vive el país se pudo evitar con planificación, ejecución y trabajo, y no se dio, desafortunadamente. Bueno, en ese sentido debemos recordar que los funcionarios, hablamos ministros, están sujetos a control fiscalizador hasta un año después de las funciones. El presidente no. El presidente, no hay juicio ni término de juicio a expresidentes, solamente a presidente en funciones. Creo que la sombra del juicio, de reanudar el juicio político al presidente Lasso, me parece que ya quedó extinguida en el momento en que entregó el mando. Ahora, y finalmente de mi parte, Jorge, yo creo que hay un escenario bonito, entre comillas bonito, para que la Asamblea no se queme tanto como en otras ocasiones. ¿Por qué? Mira tú, de los 3 miembros que, digamos, fueron elegidos el día de reinstalación de la Asamblea, porque esta es realmente una reinstalación, no una instalación, porque es dentro del mismo periodo, aunque sea con distintas personas. El que sacó más votos bajos fue la señora Viviana Veloz, pero con 99 votos. Claro. El resto superó largamente los 100 votos. Esto es bueno porque es un tercer escenario distinto a los de los últimos 15 años, por lo menos. ¿Por qué es un escenario distinto al de los últimos 15 años? Porque durante el correísmo, si bien es cierto que había una aplanadora que llegó a tener hasta 100 votos, pero habían 37 que eran radicales enemigos del gobierno. Entonces siempre hubo las pugnas, aunque sea de esos 37 contra 100. Numéricamente no había chance a la disputa, pero sí en el discurso, en el ataque, etc. En la última asamblea, esta que fue reemplazada, que es parte de este mismo periodo, si bien es cierto que hubo una mayoría en contra del gobierno, pero había una lucha radical también entre los que estaban a favor del gobierno y los que estaban en contra del gobierno. Siento que con este acuerdo legislativo realmente la pugna debe ser minúscula, quizás reducida a un pequeño grupo de legisladores
que no están de acuerdo con esa alianza, pero eso podría atenuar un poco tanta discrepancia, tanta polémica, tanta discusión acerba entre los integrantes del Parlamento, y eso podría facilitar no solamente a la gobernabilidad, sino también a un funcionamiento mucho más dinámico de la Asamblea. Mire, sí, en tanto y cuanto exista la voluntad de desprenderse de intereses personales y partidistas para construir una agenda nacional que nos permita encaminarnos al progreso. Eso es lo que estamos intentando construir. Ahora, en todos los diálogos existen coincidencias y líneas rojas. Ahora, ¿qué es lo que nunca se ha hecho en el Ecuador? Siempre nos quedamos trabados en las discrepancias y nunca le damos paso a las coincidencias. Y es por las coincidencias por donde tenemos que comenzar. Mire, la Asamblea tiene que aprobar la proforma presupuestaria el próximo año. Le pregunto yo, ¿quién está en contra? ¿O quién puede estar en contra ante la situación que vivimos de priorizar los recursos para que la Policía Nacional pueda enfrentar al crimen organizado? ¿Quién puede estar en contra de priorizar recursos para que se haga el mantenimiento necesario a la red de generación, transmisión y distribución energética después de los apagones terribles que hemos vivido? ¿Quién puede estar en contra de recuperar servicios públicos como la educación, con planteles educativos que se caen a pedazos, con metodologías obsoletas y falta de tecnología para el proceso educativo? ¿Quién puede estar en contra de que se dote de medicinas e insumos y se hagan los mantenimientos necesarios a los equipos de la RIPS, que es la red de salud pública del Ecuador? Esas cosas son supraideológicas y por ahí tenemos que comenzar, por las coincidencias. Ahora, sin lugar a dudas, en el camino habrá discrepancias. Ojalá que tengamos la madurez suficiente para que esas discrepancias no sean solo críticas por criticar con objetivos politiqueros, sino que la crítica sea constructiva, porque a una crítica tiene que venir una propuesta, y una propuesta con argumentos que se convierta en una alternativa que sea mejor para la gente. Y eso es lo que nosotros queremos inaugurar, una forma decente de hacer políticas, discrepando con altura y tolerancia y defendiendo nuestros argumentos y propuestas con firmezas. Eso es lo que vamos a hacer y yo creo que el futuro es esperanzador por lo que se ha demostrado al menos hasta la fecha. Jorge, a propósito Pamela, de lo encantado. que estaba justo señalando, efectivamente la política es hacer posible lo imposible. Así es. ¿Sí? Y la política es el arte de poder disentir y poder llegar a acuerdos. El arte de la convivencia. Exactamente. Digámosle, porque en la Entonces, convivencia hay que estar abierto tanto a la crítica como a las discrepancias, como a las coincidencias. pero cuando se decide, hay también entonces espacios de los que necesariamente tendrán que ceder. ¿Qué es lo que es capaz de ceder el Partido Social Cristiano en clave de esta gobernabilidad? Porque de lo que estoy entendiendo y de lo que la ciudadanía está entendiendo es que básicamente entonces el acuerdo es por temas, si cabe el término. Es decir, es por las cuestiones que sean necesarias en ese momento. Y ha entendido bien. A ver, mire, cuando don Javier decía un acuerdo, yo le decía un gran diálogo, porque dentro de ese gran diálogo hay varios diálogos. No es que se ha conformado una mayoría como fue la aplanadora que mencionó ahorita Alfonso, y que simplemente recibían una llamada y le decía vote y vote. Acá no es así. Acá van a haber temas que se van a discutir, van a haber temas en los que vamos a coincidir y van a haber temas en los que sin lugar a dudas vamos a discrepar. Mire, para poder, y permítame que se lo explique así, porque hay cosas que todavía sin lugar a dudas, como no han sucedido, no han entrado al diálogo. Pero nosotros ya cedimos una vicepresidencia en el área de salud para que se pueda respetar lo que la ley dice en materia de equidad de género para la conformación de la Asamblea Nacional. Entonces, van a haber cosas en las que tengamos que conversar, en las que tengamos que dialogar, pero el Partido Social Cristiano siempre ha tenido sus postulados clarísimos. La impunidad no está en los diálogos y nosotros no estamos de acuerdo de la impunidad. Si mañana vienen a querer proponer un ecuadólar sin respaldo, nosotros estamos en contra. Así a rajatabla. Si mañana vienen a querer presentar un paquete impuestero que va a afectar el bolsillo del pueblo ecuatoriano, sobre todo la clase media y los más pobres, nosotros estamos en contra a rajatabla. Entonces, hay líneas rojas que se mantienen. En otras cosas, por supuesto, podemos conversar. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a Jorge Acaiturri. Gracias por la entrevista, Javier, Alfonso y Pamela. Un placer a todos los que nos escucharon. Siempre es justo tenerlo en estos espacios de opinión, Jorge.